compartamos, hashtag, todos tenemos derecho a ir al cuarto piso, episodio 2. En el episodio 1 conocimos qué es el cuarto piso y descubriste dónde está ubicado tu cuarto piso si no lo sabías. Obviamente se va a correr la voz y va a pasar una de dos cosas: que más personas se unan al movimiento y busquen sus 5 minutos de paz, o más personas vengan a joder el movimiento y joder con tus 5 minutos de paz. Está la persona que obviamente llega al cuarto piso y si están utilizando el cuarto piso, mira, te da tu espacio, entra al baño, descubre que estás ahí, nada, vuelve y se va. Tú escuchas que según se abre la puerta, así mismo se cierra. Pero no todos son, ¿verdad?, buena gente. También está la persona que ve que están utilizando el cuarto piso, se queda por joder, se queda por ahí. Y lo más que uno detesta cuando uno está utilizando, ¿verdad?, su cuarto piso, en sus 5 minutos de reflexión, es que le abran la pluma. O sea, tú me vas a decir a mí que viniste al cuarto piso a lavarte las manos. En serio, subiste 4 pisos para lavarte las manos. No, subiste 4 pisos para joder con los 5 minutos de esa persona, ¿entiendes? Pues esas personas no se pueden tolerar en el movimiento. Esas son jodedoras de tus 5 minutos en el cuarto piso. O sea, está la persona que también está utilizando el cuarto piso. Mira, no te dé vergüenza. Si tú estás en tus 5 minutos utilizando el cuarto piso, todos tenemos derecho, ¿me entiendes? Todos tenemos derecho a ir al cuarto piso. Si usted está ahí y le abren la puerta, siga normal, porque tenemos obviamente los ninjas, los que se montan rápido en las Hayabusa. Ven las piernas, a la vez que oyen la puerta, suben las piernas y desaparecen misteriosamente las piernas. También tenemos los que se jaspan el 180. Dan una vuelta y quedan de frente como si estuvieran orinando. Y está el que no le importa nada, que sigue ahí. Cámara de gases contigo. O sea, no sean haters del cuarto piso. Denle espacio a los demás. El bizcocho es grande, o sea, da para todos. Toditos podemos ser parte del movimiento, toditos podemos ser parte del cuarto piso. O sea, ¿por qué no compartir el pastel si es suficientemente grande para todos, verdad? Otra de las cosas que puede pasar es que debido al excesivo uso que le van a estar dando al baño del cuarto piso, ya que se corrió la voz, cuando vayas a usar el cuarto piso, cuando vayas para el baño de los hombres, te topes con el conserje limpiando el baño. ¡Qué bad trip! Mi hermano, tenga paciencia, el cuarto piso es para todos, o sea, no se desespere. Todos tenemos derecho a usar el cuarto piso, todos tenemos derecho a que exista un cuarto piso en nuestras vidas. O sea, por eso les digo una vez más, hashtag, todos tenemos derecho a ir al cuarto piso. Ahora los dejo, que voy a mis 5 minutos de paz. ¡Mierda! Mala mía. Yo vengo luego. Como les dije, todos tenemos derecho a usar el cuarto piso. O sea, espere su turno, paciente, el cuarto piso es para todos. Hashtag, todos tenemos derecho a ir al cuarto piso. Corre la voz.